Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les saluda desde este micrófono, como siempre, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Saludos de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas y le damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en estos días, en el 10º aniversario del canal del Ministerio Tinajas en la red. 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Empezamos allá lejos, tímidamente, sin experiencia, pero empezamos convencidos, seguros y siempre con la vocación inicial de enseñar con valentía la verdad pura, aprovechando la tecnología. Nunca pensamos que llegaríamos tan lejos, a tantos países, a varios continentes y a tantas personas. Empezamos con un computador y una boca, y mire dónde estamos. En este ministerio enseñamos la palabra de Dios no solo valientemente como no la enseña nadie, sino con exactitud teológica, con el método expositivo, con las leyes de la hermenéutica y con radicalidad, sin importarnos agradar a los hombres o no. Esas son las señales de identidad de nuestro ministerio. Pero todo esto no impide que a veces, aparte de la enseñanza bíblica que damos, comentemos también algunas noticias importantes del mundo, vistas desde el punto de vista bíblico, tal como fue el caso de la pandemia, donde dimos nuestra opinión de esa estrategia manipuladora de las élites, y aprovechamos en su día para decir que ese virus no era el virus más peligroso del hombre. El pecado es el mayor virus de la humanidad, y nosotros tenemos la mejor vacuna, el Evangelio. O tal como fue con la noticia de la guerra de Ucrania, donde dijimos valientemente contra todos que no era el fin del mundo, y así se cumplió. O tal como fue con la noticia de la guerra de Israel, donde también dijimos valientemente que tampoco era el fin del mundo, como lo dijeron cientos de agoreros seculares y evangélicos, y se cumplió lo que decíamos. O tal como fue hace 2 semanas atrás con la noticia de la muerte del líder católico romano, donde demostramos con las propias palabras del Papa, en una entrevista que le habían hecho, que ese hombre era un lobo. Y ahora en esta semana no podemos abstraernos, no podemos dejar de decir que la noticia mundial del cónclave y la elección del nuevo Papa, todo es un montaje completamente antibíblico. No hay nada en la Biblia en torno al cónclave y en torno a la elección de un nuevo Papa. No hay nada. No hay Papa en el Nuevo Testamento, señores. Todo es falso, todo es un invento, todo es extrabíblico, todo ese montaje está fuera de la voluntad de Dios y el nuevo Papa no es el representante de Cristo en la tierra. Todos esos que se llaman católicos deberían leer el Nuevo Testamento para ver si toda esta corriente actual sensacionalista mediática del Papa, que los lleva como borregos, es correcta y está en la palabra de Dios. La Iglesia Católica dice que la Biblia es su regla, su norma y que es la palabra de Dios. Pues muy bien, señores católicos. Entonces les tomamos la palabra. Entonces, si así fuera, ustedes verían que todo lo que están haciendo estos días en la Iglesia Católica no tiene ningún respaldo bíblico neotestamentario. No existe el cónclave en la Biblia, no existen los cardenales, no existe el papado. Ese hombre mal llamado Papa no representa en nada a Cristo, ni en carácter, ni en doctrina. El comportamiento y las doctrinas que enseña todo Papa no las enseñó nunca el Señor Jesús. El Papa no se parece en nada a Jesucristo. Cuando analizamos la palabra de Dios, vemos que Pedro no fue el primer papa como lo demostraremos hoy. Si usted se llama católico y se toma el trabajo en los siguientes días de leer todo el Nuevo Testamento, que es precisamente la palabra de Dios para los católicos, y es también el manual para la Iglesia de Cristo, usted verá que ahí no hay ni cónclave, ni cardenales, ni votaciones democráticas, ni papa, ni humo negro, ni humo blanco, ni nada de todo el montaje mediático católico romano que usted pudo ver por la televisión. Todo fue antibíblico. Con motivo de la mentira del cónclave y la noticia de la elección del nuevo líder católico,
Hemos visto en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas que era una excelente oportunidad para decir la verdad bíblica del tema y una ocasión excelente para desmontar la mentira del nuevo Papa, demostrar con el Nuevo Testamento que Jesús no nombró nunca a Pedro como Papa, no hay ningún Papa en la Biblia y ni el mismísimo Pedro se creyó que era un Papa. Todo esto lo demostraremos a continuación. Si podemos demostrar bíblicamente hablando en este mensaje que Pedro no fue nunca papa y que no hay papa en la Biblia, entonces habremos derribado de un plumazo toda la mentira de la Iglesia Católica. Así que, para demostrarlo, dividiremos el mensaje de hoy en varios puntos para su mejor comprensión. Punto número 1. El famoso pasaje que manipula la Iglesia Católica para decir que Pedro es el pilar de la Iglesia y el primer Papa es falso. Ese texto está manipulado por los teólogos católicos y como la gente no estudia la Biblia, se traga todo lo que esta mala gente enseña. Mateo capítulo 16, versículo 18, el famoso pasaje, en cualquier versión bíblica católico-romana, dice así: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En primer lugar, en todo ese pasaje y su contexto, no se dice nada de papa. En segundo lugar, Jesús no se refiere a Pedro como roca, sino que la roca, Jesús se refiere a la declaración que Pedro había hecho antes de que Jesús era el Mesías. Esa declaración de Pedro es la roca de la iglesia, no Pedro. Cuando Jesús dice, esta roca, esa frase es femenina, porque una roca es gramaticalmente un término femenino. Por lo tanto, Jesús no se está refiriendo a Pedro, que es masculino. Si la interpretación católica fuera cierta, Jesús tendría que haber dicho algo más o menos así: Muy bien, Pedro, por haber reconocido que yo soy el Mesías, sobre ti edificaré mi iglesia. Pero Jesús no dice nada de eso, no dice para nada que Pedro es la roca sobre la que edificará su iglesia. El Señor no se centra en Pedro, el Señor se centra en lo que dijo Pedro. Si un catedrático de gramática y lengua analizara el texto y contexto de Mateo capítulo 16, versículo 18, diría que gramaticalmente ahí Jesús se refiere a la roca, es decir, a la declaración que había hecho antes Pedro: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces el Señor, ante esta tremenda declaración de fe de Pedro, le dice a Pedro: Pedro, esa es la roca sobre la que edificaré mi iglesia, tu declaración de fe. Los líderes católicos, los teólogos católicos, son una mafia de lobos manipulando estos textos bíblicos, porque ahí vemos claramente que el Señor no nombró nunca a Pedro como líder de la iglesia. Es el único texto que tienen para respaldar su teología. Pedro es masculino, una roca es femenino. Por lo tanto, decir que la roca es Pedro no encaja. La declaración de fe es femenina y la roca es también femenina. Entonces sí encaja decir que la roca es la declaración de fe que hizo Pedro sobre la que Cristo edifica su iglesia. Jaque a la falsa iglesia católica. Punto número 2. Si usted, estimado católico, se toma el trabajo de leer tan solo una vez todo el Nuevo Testamento, verá que no hay ningún papa en todo el Nuevo Testamento. Es más, Pedro estuvo más bien en segundo plano en todo el Nuevo Testamento, porque el protagonista del Nuevo Testamento fue Pablo, no Pedro. La Iglesia Católica debería seguir a Pablo, no a Pedro. Pablo es el apóstol a los gentiles, no Pedro. Pedro fue enviado a predicar a los judíos, no a los gentiles como hace la Iglesia Católica. ¿Por qué la jerarquía católica, si son seguidores de Pedro, no predican a los judíos como lo hizo Pedro? Punto número 3. El supuesto primer papa, Pedro, cometió muchos errores graves doctrinales y de conducta, y eso lo desacredita como líder. ¿Usted pondría al frente de una empresa a alguien que no vale y que ha tenido errores graves antes? ¿Usted se subiría a un avión con un capitán que ha tenido graves errores anteriormente? ¿Usted se dejaría operar y aconsejar por un médico que sabe que ha tenido graves errores con otras personas en su profesión? Sea sensato, estimado oyente, estimado católico. Lo mismo sucede con Pedro. Pedro era un peligro doctrinal.
Por ejemplo, vemos el error gravísimo de echar suertes y elegir equivocadamente un apóstol en Hechos capítulo 1. Menuda vergüenza pasó Matías cuando fue descartado como apóstol por culpa del error de Pedro. El Señor desacreditó a Pedro y quedó en vergüenza desechando a Matías y poniendo a Pablo. Otro error que vemos también en Pedro es el de no entender que se podía comer de todo. Pedro era como un moderno adventista equivocado, no comiendo de todo, cuando Jesús le había dicho en Marcos capítulo 7, versículo 19, que todos los alimentos son limpios. Si Pedro no entendió esto tan sencillo de los alimentos, ¿cómo iba a ser líder de la iglesia con otros temas teológicos? Pedro, al negarse ante Dios a comer de todo en Hechos capítulo 10, Dios lo reprendió. Pedro cometió pecado de rebelión al decir, no voy a comer. Vemos también el error de soberbia de no entender que el Evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles, como tuvo que admitir en Hechos capítulo 11. Vemos también el grave error teológico en Gálatas donde Pedro creía que la salvación era por cumplir la ley de Moisés. Imagínense qué error teológico tan grave. El muy necio no había entendido que la salvación era solo por la fe en Jesucristo, que él mismo había declarado en aquel día. Un error teológico muy grave que Pablo le reprendió a Pedro. Vemos también el grave error de hipocresía de Pedro, donde Pablo lo reprendió en público en el libro de Gálatas, donde vemos que tenía doble cara, una actitud ante los judíos y otra actitud ante los gentiles. Vemos también el carácter violento que tenía Pedro, llevando espada y cortando la oreja incluso de un criado. Ese no puede ser un líder. Vemos también el grave error de Pedro permitiendo el comunismo en la iglesia, cuando la gente vendía todas las cosas para ponerlas en común al servicio de los demás en la iglesia, como muestra Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45, y vemos que esa teología de los pobres, de poner todo en común, fue un fracaso, porque si vendían todo y se comían todo, luego, ¿de qué vivirían cuando se acabara todo? Fue una insensatez permitida por Pedro. Hay que ser muy necio para aceptar esa actitud social. Jesús no mandó el comunismo en la iglesia que aplicó Pedro. Vender todo y luego ¿qué? Esa doctrina financiera de Pedro fue un fracaso y generó incluso la muerte de 2 personas. Entonces, ¿cómo va a ser Pedro líder con todo este currículum teológico? Es posible que usted incluso niegue toda esta evidencia. Pero nosotros, con la Biblia en mano, refutamos que Pedro sea papa. Pedro no valía para líder de la iglesia. En todo caso, Pablo debería ser el primer papa porque era más líder, tenía mejor teología, mejor carácter, hizo mayor trabajo que Pedro y vemos claramente que Pedro no fue nombrado por el Señor. Pedro era muy torpe, ignorante, violento, de poca teología, sin estudios y de mal carácter. En eso sí se parecen algunos papas a Pedro. Punto número 4. En Gálatas capítulo 2, versículos 7, 8 y 9, allí vemos 3 versículos donde se repite en ese texto que Pedro fue enviado por Cristo a predicar el Evangelio a los de la circuncisión. Es decir, fue enviado a predicar solo a los judíos. A los judíos los llamaban los de la circuncisión. Es decir, Pedro fue enviado por el Señor solo a los judíos, no fue enviado a los gentiles como fue enviado Pablo. Por lo tanto, señores, si Pedro fue enviado solo a predicar a los judíos, ¿por qué la Iglesia Católica no sigue la línea de Pedro predicando solo a los judíos? Al contrario, la asesina Iglesia Católica odia a los judíos, se hizo cómplice del holocausto judío y en estos últimos tiempos se puso a favor de los palestinos. La Iglesia Católica no se fue a predicar a los judíos, se fue a predicar a los gentiles en Europa y en Latinoamérica todas sus mentiras y matar a todo aquel que no comulgaba con sus ideas. Imagínense. Todo esto es una realidad histórica innegable y la gente se ha olvidado que los genocidios de la Iglesia Católica fueron permitidos por el Papa de su tiempo. Así que si el Señor envió a Pedro a predicar exclusivamente a los judíos, ¿por qué la Iglesia Católica sucesora de Pedro no predica a los judíos, siguiendo el ejemplo de Pedro, y en cambio persigue a los judíos y los mira como enemigos, poniéndose del lado de los asesinos palestinos, como se puso el difunto Papa en este conflicto con Israel? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Entiende el argumento, estimado oyente? Para preguntas del tema, escríbanos.
Punto número 5. El punto número 5 en contra del papado de Pedro, o sea, en contra del actual papado, es que el mismo Pedro nunca se nombra a sí mismo en el Nuevo Testamento como papa, ni se ve a sí mismo como papa, ni como supuesto primer papa, ni como líder de toda la iglesia de su tiempo. En las 2 cartas de Pedro en el Nuevo Testamento, él nunca afirma como papa ni dice que es papa. El argumento es contundente. Y en sus intervenciones evangelísticas en el libro de los Hechos, Pedro ni iba vestido con ropa papal, ni con mitra papal, ni con anillo de oro, ni con palio, ni con zapatos rojos, ni con la parafernalia que vemos en el día de hoy en la televisión, ni se llamó a sí mismo «Soy el primer papa». La mayor evidencia de que Pedro no era papa, ni se consideraba a sí mismo papa, ni el primer papa, lo tenemos en sus cartas del Nuevo Testamento. Busque y lea sus 2 cartas y verá que no se nombra a sí mismo nunca como papa, ni firma las cartas como papa, ni dice que Jesús le nombró líder de la iglesia. Cuando el Señor Jesús dijo aquella máxima psicológica de la abundancia del corazón habla siempre la boca. Esa máxima que Pedro escuchó del Señor, él nunca la aplicó en su boca con el tema del papa. Él nunca dijo por su boca, yo soy papa. Por lo tanto, si de la boca de Pedro nunca salió nada de ser papa, es porque él no lo tenía en su corazón. Sencillamente porque no era papa. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, Pedro no fue el primer papa. Y entonces, los 267 papas hasta hoy son todos falsos. No son descendientes de Pedro, no son legítimos, no son de Dios. Es pura lógica, estimado oyente. Esta lógica es tan aplastante y tan clara que hasta la entiende un niño. Punto número 6. Señoras y señores oyentes, Pedro estaba casado. Entonces, ¿por qué el Papa no sigue el modelo matrimonial de Pedro si Pedro es el primer Papa? Es una lógica aplastante. Si tanto alardean que son descendientes de Pedro, ¿por qué no tienen esposa? ¿No dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5? Tenemos derecho a traer una esposa como también la tienen los apóstoles y como la tiene Pedro. Ve, ahí lo tiene. Ahí dice que los apóstoles, e incluso Pedro, tenían esposa. Es más, Mateo capítulo 8, versículo 14 dice, Jesús vino a casa de Pedro y vio a su suegra postrada en cama con fiebre. El que tiene suegra es porque está casado. Entonces la pregunta sencilla y contundente es, ¿por qué la Iglesia Católica prohíbe el casamiento e impone el celibato a las monjas, sacerdotes y papas, despertando así la perversión que todos conocemos? ¿Por qué? ¿Por qué el Papa de la Iglesia Católica no imita a Pedro teniendo suegra? La lógica de la pregunta es aplastante. Entonces, ya sabemos la respuesta que un día le escuchamos decir al necio Papa que murió y a otros sacerdotes con lo que hemos hablado y nos han dicho, no, pastor, no nos casamos para poder servir mejor al Señor. Hipócrita necio. Entonces, con esa respuesta me estás diciendo que Pedro no estaba sirviendo bien al Señor. Es más, ¿por qué Pedro no dejó a su esposa para servir mejor al Señor? El Señor no le dijo a Pedro, sepárate de tu mujer porque es un estorbo para el ministerio. ¿No da a entender 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, que los apóstoles siguieron llevando esposas el resto de toda su vida? Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica prohíbe lo que Pedro, el supuesto primer papa, hacía? Nos gustaría ver sus respuestas bíblicas, prelados católicos. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 3, dice que vendrán sectas que prohibirán casarse. Es exactamente lo que está haciendo la Iglesia Católica. Por lo tanto, no es una iglesia de Dios. Y este Papa nuevo seguirá dando continuidad a estas perversiones del celibato y la perversión inmoral de monjas y curas que se perpetuará en secreto. Jaque a la Iglesia Católica. Punto número 7. ¿No dice 2 veces el Nuevo Testamento que Dios no habita en templos?
Hechos capítulo 7 versículo 48 y Hechos capítulo 17 versículo 24 dicen exactamente lo mismo. 2 veces dice: Dios, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica presume de tener los mayores templos del mundo occidental? ¿No es eso desobediencia a la palabra de Dios? Si Dios dice que no habita en templos y ellos construyen templos gigantes, diciendo que ahí está Dios y que Cristo está en la Eucaristía, ¿no es eso mentir a la gente y desobedecer a Dios y su palabra y una explotación en su día de los hombres que construyeron esos templos a costa de la mentira de prometerles el cielo? El que escuche, entienda. Punto número 8. Con la herramienta de Internet y de la inteligencia artificial, usted puede ver hoy en día todo el origen y desarrollo del papado en los siglos. Un papado perverso, inmoral, asesino, injusto, ladrón, mentiroso, hereje, libertino, siempre metidos en política, en guerras, en intereses y detrás del dinero. ¿Eran así el Señor Jesús y Pedro? Por lo tanto, el Papa no puede ser de Cristo. Por mucho que hoy en día se haya lavado la imagen del papado haciéndolo ver como un viejo bonachón que une todas las iglesias, un hombre moral, en defensa de los pobres. Pero eso es falso, porque por dentro son lobos vestidos de oveja. Si usted, oyente católico, es honesto, es investigador de la historia católica y se esfuerza en conocer la verdad papal y es imparcial, Internet es demoledor para informarse de la perversión histórica de la Iglesia Católica y su papado desde sus orígenes y a lo largo de los siglos. Estos papas son descendientes de los papas perversos de siglos pasados. Investigue y no sea ingenuo de que la Iglesia Católica es santa y pura. Mentira. Es de lo peor que hay junto con la Iglesia calvinista. Nosotros solo le damos la idea de que investigue, que sea bereano, que compare lo que decimos, que busque, que sea valiente, que enfrente la realidad. Si usted, estimado católico, investiga en Internet, verá que su iglesia está fundada sobre la mentira, sobre el fraude, la herejía, la mala doctrina, la perversión, el lucro, el poder, la violencia, las guerras, la muerte, la ambición, la imposición y la Inquisición. ¿Cómo puede ser eso de Cristo? ¿Cómo puede ser un papa asesino, un papa inmoral, un papa con prostitutas, un papa con hijos por todos lados? Incluso haber varios papas a la vez excomulgándose unos a otros en la Edad Media. Un papa generador de guerras, un papa perverso, un papa detrás de la política, un papa detrás del dinero. Jamás Jesús se pareció a un papa, ni Pedro tampoco se pareció a un papa. Por mucho que laven la imagen del Papa, hay siglos y siglos de historia de toda la perversión papal. Jesús ni Pedro fueron jefes políticos de ningún estado en esta tierra. El papado está siempre detrás del materialismo, amigo del dinero y metido en política. De hecho, en estos días, uno de los cardenales fue descubierto en inversiones millonarias fraudulentas. El papado está detrás de muchas injusticias, como por ejemplo haber apoyado el exterminio de los judíos o las atrocidades que hizo en Latinoamérica imponiendo la religión a muerte. Y ahí tienen también la culpa los reformadores calvinistas y luteranos, que por haber escrito libros de odio hacia los judíos, Hitler los tomó como modelo y mató a millones de judíos con apoyo del papado católico de su tiempo y la literatura reformada. ¡Terrible! ¿Cómo puede ser el Papa sucesor de Cristo si Cristo, a pesar de todo, no mató ni un solo judío? Hay que ser muy ciego para creerse esa mentira papal. Pero los católicos ignorantes tienen lo que se merecen por no usar la razón ni leer la Escritura y un día se llevarán una sorpresa eterna. Abra los ojos, católico, y no sea borrego, porque un día Dios le llamará a cuentas por ser cómplice y por estar metido en la comodidad, en la complicidad y en la ignorancia de la Iglesia Católica. Examine lo que decimos. El papado es un retorcimiento de la Escritura. Punto número 9. Ninguna de las iglesias del Nuevo Testamento, ninguna, que son muchas,
Ninguna de ellas aceptó a Pedro como papa, ni siquiera la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén no tenía a Pedro como papa, porque en Jerusalén, dice Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice que los líderes de la iglesia eran tres: Santiago, Juan y Pedro, no solo Pedro. Este argumento es irrefutable. Es más, a Pedro no lo conocían en las otras iglesias del Nuevo Testamento. Por lo tanto, Pedro no tenía una autoridad universal como se le atribuye en la Iglesia Católica de hoy. En todo caso, Pablo tenía más autoridad sobre el resto de las iglesias del Nuevo Testamento. Terminamos este punto diciéndole otra vez el mismo punto. Ninguna de las iglesias del Nuevo Testamento, que son muchas, ninguna de ellas aceptó a Pedro como papa. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 10. Pedro nunca estuvo en Roma. Por mucho que se esfuerce la Iglesia Católica en intentar demostrar que Pedro estuvo en Roma, no puede demostrarlo, no tienen evidencias, todo es tradición, todo son especulaciones, pero no tienen nada de base bíblica ni histórica. Escuche este primer argumento. Gálatas capítulo 1, versículo 18 y capítulo 2, versículo 9 demuestran que 17 años después de la conversión de Pablo, Pedro aún seguía en Jerusalén como co-líder con Santiago y Juan, líderes de esa iglesia. El segundo argumento, cuando Pablo escribe la carta a la iglesia de Roma, según los cálculos católicos que tenemos en nuestro poder de fuentes católicas, esa carta, dicen los católicos, fue escrita sobre el año 58 y Cristo murió en el año 33. Por lo tanto, la carta a los romanos, escrita unos 25 años después de la muerte del Señor Jesús, muestra que Pedro no estaba en Roma porque cuando Pablo se despide en su carta a los romanos, él da saludos detalladamente por nombre a todo el mundo y nunca nombra a Pedro en la carta. Eso implica, señores católicos, que Pedro, 25 años después de la muerte de Jesús, no estaba en Roma cuando Pablo envió la carta a los romanos. Pedro se quedó en Jerusalén porque fue enviado por el Señor a los judíos. Pablo sí estuvo en Roma, lo dice claramente el libro de los Hechos. En todo caso, Pablo era el mejor candidato a ser papa por haber estado en Roma, pero no lo fue tampoco. Y el tercer argumento, cuando Pablo fue llevado a Roma como prisionero, el Nuevo Testamento nunca habla de que Pedro fuera a visitar a Pablo. Pablo tenía la visita de otros hermanos, pero no se nombra nada de Pedro. Si Pedro hubiera estado en Roma, hubiera ido a verlo, y Pablo lo hubiera dicho en alguna de sus cartas. El argumento es irrefutable. Pedro nunca estuvo en Roma. Por todos estos puntos y argumentos sencillos, hemos demostrado que la Iglesia Católica es una iglesia falsa, que el Papa no es descendiente de Pedro, ni es el vicario de Cristo, y que Cristo no puso a Pedro como Papa jamás. Jaque a la Iglesia Católica. Y punto número 11. Para los que no son católicos y están escuchando este mensaje en contra de la Iglesia Católica, no se regocijen tanto con lo que decimos derribando la Iglesia Católica, porque la Iglesia evangélica, cualquiera de ellas, donde usted esté, cualquier iglesia, es igual de falsa que la Iglesia Católica. Todas las iglesias evangélicas tienen doctrinas falsas, están erradas en conducta y también tienen templos. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué Dios permite que existan tantos líderes religiosos que engañan a la gente? ¿Por qué Dios no mata a los falsos líderes si hacen tanto daño a la humanidad con sus mentiras? Bueno, en primer lugar, porque Dios deja actuar al hombre en su libre albedrío y en su día les llamará a juicio, no ahora. En segundo lugar, Dios permite que se formen todos estos líderes religiosos porque estos líderes son los instrumentos para probar a la gente, para ver quién razona y quién usa la escritura y quién no. Los falsos líderes religiosos existen porque son el instrumento para determinar los que se salvan de los que se pierden. En conclusión del mensaje de hoy, primera premisa:
El católico está confiando en lo que enseña el Papa. Segunda premisa: lo que enseña el Papa no tiene base bíblica. Conclusión: la conclusión es que todo Papa y todo el que sigue al Papa le espera la condenación eterna. Jesús empezó su ministerio predicando Marcos capítulo 1 versículo 15. Este nuevo Papa empezó su ministerio no predicando Marcos capítulo 1 versículo 15. ¿Puede ver la diferencia? El nuevo Papa en su mensaje dijo varias cosas falsas. Primero, fue un mensaje moral centrado en desear la paz a todo el mundo. Segundo, fue un mensaje reforzando la doctrina falsa al decir que él se sentía sucesor de Pedro, pero ya hemos demostrado que el Papa no es sucesor de Pedro porque Pedro nunca fue Papa. Tercero, en su mensaje, el nuevo Papa se dedicó varias veces a exaltar al Papa anterior, que ya hemos demostrado que era un lobo. Cuarto, el nuevo Papa nombró la palabra evangelio en su discurso, pero no dijo nada concreto en qué consiste el evangelio. Y para los católicos, el evangelio es ayudar a los pobres, pero eso no es el evangelio verdadero. Por lo tanto, nombrar el evangelio no sirvió de nada. También las sectas nombran el evangelio. Quinto, la gran aberración del mensaje de este Papa fue decir al menos 3 veces que Dios ama a todos los hombres incondicionalmente. Eso es falso. Dios no ama al hombre, Dios aborrece al hombre. Por lo tanto, este hombre ha dicho una mentira universal. Dios no ama a todos los hombres incondicionalmente, como dijo este Papa en su mensaje. Sexto, en su mensaje, este Papa dijo que el mundo necesita el amor de Dios. Este mundo necesita el evangelio, señor Papa. No necesita el amor de Dios porque Dios no ama al hombre. El hombre es enemigo de Dios. Dios es juez y el hombre delincuente. Este hombre no tiene ni idea del tema. Séptimo, la aberración con la que terminó su mensaje fue apelando y rezando a María para que interceda ante su Hijo por la Iglesia Católica. Menuda falacia, menuda doctrina falsa, la doctrina de la idolatría de María. Y octavo, para rematar la herejía teológica de su mensaje falso, que por cierto tenía apariencia de piedad con esa vocecita y esa actitud, fue conceder a toda la audiencia la indulgencia plenaria, es decir, quedar libre de la pena y el castigo del purgatorio el día que les llegara a cada persona. Eso es falso. No existe la indulgencia en el Nuevo Testamento ni existe el purgatorio. Una indulgencia quita castigo del purgatorio, pero ni existe indulgencias ni existe el purgatorio. Así que ese hombre ha mentido a toda su audiencia. Imagínense qué papa ha surgido. Por cierto, una cosa más. Si los cardenales han tenido que hacer varias votaciones para elegir el papa, al menos 5 veces lo intentaron, es porque no estaban de acuerdo. Y si no estaban de acuerdo, es porque el Espíritu Santo no estaba guiando a los cardenales, porque si el Espíritu Santo estuviera guiando a los cardenales, hubiera sido elegido al instante, al primer momento, en la primera votación, y todos hubieran estado de acuerdo. Es pura lógica. Si el Espíritu Santo estuviera guiando ese cónclave al momento y en la primera votación, el Espíritu Santo les hubiera guiado al candidato correcto, pero no fue así. Eso demuestra que ese cónclave no era de Dios, ni estaba guiado por el Espíritu Santo como decían ellos. La propia tardanza en elegir el Papa, el haber habido varias votaciones, el haber diferencias entre los cardenales para elegir un Papa, esa es la evidencia contundente de que todo eso es mentira, no es de Dios y no estaba dirigido por el Espíritu Santo. Jaque a la Iglesia Católica. Bien, llegados entonces hasta aquí, a continuación de forma breve, le diremos una vez más con detalle los 2 requisitos universales de Marcos capítulo 1 versículo 15, dados por el Señor Jesús para el perdón de los pecados y la salvación de su alma. El primer requisito, dice Marcos capítulo 1, es el arrepentimiento. Es decir, usted debe reconocer de forma concreta delante de Dios sus pecados más sobresalientes cometidos desde su juventud hasta ahora,
y debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. En este caso, abandonar la Iglesia Católica. El segundo requisito es creer el Evangelio. Es decir, creer el Evangelio significa, primero, usted debe reconocer que merece la justicia de Dios por sus pecados. Segundo, usted debe reconocer que esa justicia la recibió el Señor Jesús en la cruz por usted. Y tercero, ahora usted debe apropiarse por la fe, debe hacer suya por la fe, debe tomar por la fe, debe agarrarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Cuando usted cumple estas 5 partes de los 2 requisitos de Marcos capítulo 1 versículo 15, entonces usted tendrá verdadera paz, verdadero perdón de sus pecados y seguridad de salvación eterna. Esta es la verdadera y única forma del perdón de los pecados que no enseña la Iglesia Católica ni tampoco las demás iglesias evangélicas. Ellos enseñan el errado sacramento de la confesión, el ir a misa y el participar de la Eucaristía para el perdón de los pecados. Pero nada de esas cosas católicas le perdonan los pecados. Y en versión evangélica, tampoco se perdonan sus pecados ni se salva su alma por repetir una oración de fe, por aceptar a Cristo en el corazón, por pasar al frente, por entregarle la vida a Dios, por bautizarse, por ir a la iglesia, por creer en Jesús como único y suficiente Señor y Salvador, etcétera, etcétera. Todo eso no es la forma bíblica del perdón de los pecados ni de la salvación de su alma. Todo eso no encaja con el modelo del Señor Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 15. El que escuche, entienda. Bien, hasta aquí con el mensaje intenso de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema. Siempre hay más cosas que decir, pero con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, para la próxima semana, anunciamos a toda la audiencia del canal que daremos inicio a una nueva etapa en el canal. Daremos inicio a una nueva experiencia en el Ministerio Tinajas. Empezaremos a analizar de forma expositiva toda la primera carta de Pedro. Será un viaje largo de varios meses, probablemente hasta fin de año, donde analizaremos expositivamente toda esa carta verso a verso y a la vez tocaremos también todos los temas paralelos que surjan a través del viaje del estudio de esa carta. Le invitamos entonces a que se prepare y nos acompañe. Con esta nueva etapa queremos dar un paso más en hacer del Ministerio Tinajas un referente doctrinal en la red y ser el modelo de estudio bíblico. Ahora, antes de terminar, queremos invitarle cálidamente a ser colaborador voluntario del Ministerio Tinajas para poder seguir difundiendo la verdad y para poder enfrentar los nuevos proyectos del Ministerio Tinajas. Recuerde, no somos lobos, somos siervos. Muchas gracias anticipadas. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.